Good afternoon. Buenas tardes. We're going to continue where we left off last week. Vamos a continuar donde quedamos la semana pasada. Gracias por venir. We're going to be discussing the purpose of discipleship. Y vamos a estar tratando el tema del propósito del discipulado esta tarde. Okay. All right. Let's begin with prayer. Entonces comenzamos en oración antes de iniciar la lectura. Freddie, you want to pray for us? Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, en este momento le damos muchas gracias por permitirnos venir a tu palabra y meditar en ella. Perdona todos nuestros pecados, perdona lo malo que hay en nosotros y límpianos con tu Santo Espíritu. Que sea tu Santo Espíritu quien nos dé sabiduría para entender tu palabra y en medio de todas las circunstancias poder llevarla a la práctica. Que tu Santo Espíritu nos dé el poder que necesitamos para ser hacedores de tu palabra y seguir fielmente a Jesús. Padre, gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. All right. We're going to pick up in the study, and our topic today is the purpose of discipleship. Entonces continuamos esta tarde con el estudio, les decía, con el subtema del propósito del discipulado. Vamos a leer. Muy bien, vamos a leer como es la dinámica, ¿verdad? El propósito del discipulado. La vida de un discípulo es una vida con propósito. Seguir a Jesús incluye ir a la pesca de personas que puedan creer y seguirlo también. Jesús dio una orden final antes de partir de este mundo y subir al cielo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Well, at the opening paragraph, we see the statement that the life of the disciple has a purpose. El comienzo del primer párrafo dice: la vida de un discípulo es una vida con propósito. God has a purpose for your life and mine. O sea, Dios tiene un propósito para su vida y la mía. A simple question now comes to my mind, and that is, can we experience the life that God has for us if we are searching, believing we have, we can make up our own purpose, we can determine that, or whether we seek the purposes of God? Se me ocurre una pregunta sencilla: ¿podemos nosotros cumplir con ese propósito que Dios tiene para nosotros si nosotros nos dedicamos a procurar nuestro propio propósito, nos establecemos un propósito y cumplirlo en vez del de Dios? I think the answer is obvious. If God has a purpose, we should seek to fulfill His purpose. Creo que la respuesta es obvia. Si el Señor tiene un propósito, debemos procurar cumplir ese propósito. If we want to have a life filled with a true knowledge of God, Si queremos tener una vida llena del conocimiento verdadero del Señor, we're going to have to pursue His purpose for our life tenemos que procurar su propósito para nuestra vida and not pursue purposes which are contrary or directly in opposition, you might say, to His purpose. y no procurar propósitos contrarios o en oposición, digamos, con los que Él tiene para nosotros. We cannot simply neglect the purposes of God and experience a true knowledge and a life that He has for us. No podemos nosotros simplemente desechar el propósito que Él tiene para nosotros y tenemos que cumplirlo mediante una vida de obediencia y conocimiento. Okay, let's continue.
Esa cita estaba en Mateo 28, del 18 al 20. La gran comisión. Jesús nos dejó la estrategia para un ministerio útil y eficaz. Hemos de multiplicarnos en la vida de otras personas haciendo discípulos. La forma en la que este imperativo está escrito en el idioma original muestra que hacer discípulos es el mandato principal. Las acciones subordinadas al mandato explican cómo debemos hacerlo: saliendo a evangelizar, bautizando a los creyentes en la comunión de la Iglesia de Cristo y enseñándoles a que sean discípulos ellos mismos. Some people might think that they can understand that pastors or preachers have ministry. Hay gente que piensa que pueden entender que pastores y maestros tengan ministerios. Someone even might think that a missionary has a ministry. Alguien puede pensar que los misioneros tienen un ministerio. But in order to understand this, we have to consider that actually all of us have ministry. Pero para poder entender esto, tenemos que considerar que realmente cada uno de nosotros tiene un ministerio. All of us have been given the responsibility, or you might say opportunity, Porque todos los creyentes, se nos ha dado la oportunidad not only to be disciples ourselves, but to make disciples of others. de no solamente ser discípulos nosotros mismos, sino de hacer discípulos a otros, ayudarles a ellos. So we cannot have a true knowledge of God and His purpose for our lives if we don't consider what our ministry is to be. Entonces no podemos tener un conocimiento de nuestro llamado, digamos, de nuestro discipulado, if we don't consider what our ministry is to be. No podemos estar claros de estas cosas si no estamos claros del propósito propio de nuestro. You have a ministry. O sea, usted tiene un ministerio. I can imagine some people might say, oh, no, I'm not a minister. I don't have a ministry. Me imagino que alguien le puede decir, no, yo no soy ministro de nada, no tengo ministerio. Well, that's not what the Bible teaches us. Pero no es lo que la Biblia nos enseña. The Bible teaches us that all believers are gifted by the Holy Spirit to serve the body of Christ. Nos enseña la Biblia que todos los creyentes recibimos un don para servir dentro del cuerpo de Cristo. We don't all have the same gift, No todos tenemos el mismo don, but we all have been gifted for a specific purpose. pero todos hemos recibido un don para un don diverso para un propósito específico. In the context of what we're speaking about now, we're talking about a ministry to bring the gospel to people, En el contexto del que estamos hablando ahorita, el ministerio sería el de llevar el evangelio a otros and also to work to bring about people and their understanding what it means to be a disciple of Jesus y Christ. también trabajar para que otros comprendan lo que significa ser un discípulo de Jesucristo. Okay. Ready? A medida que seguimos a Jesús en obediencia y seguimos todo lo que Él nos enseñó, demostramos que amamos a Dios y creceremos más cerca de Él, según Juan 14:21. Si amamos a Dios y seguimos a Cristo, también amaremos y serviremos a los demás. Juan 13:35. No hay propósito más grande en la vida que amar y servir a Dios y a los demás. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Como dijo Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. It's easy to say you love God. Es fácil decir que uno ama a Dios, It's easy to say you love Jesus. fácil decir que ama a Jesucristo. Objectively and truthfully, the answer to that question can only be one thing. Objetiva y verdaderamente la respuesta a esa pregunta solo puede ser una, If you love me, que es, si me amas, keep my commandments. guarda mis mandamientos. There is no other genuine proof of love for God and Christ other than that. No hay otra prueba genuina del amor a Dios o a Cristo aparte de esa. And
guardar sus mandamientos. And to keep his word means to live a life of sacrifice. Y guardar su palabra significa vivir una vida de sacrificio, Laying down your life for other people. que es poner su vida por los hermanos. That's what Jesus did. Eso es lo que hizo Jesús. He laid his life down. So should we. Él dio su vida por nosotros, por otros. Así debemos hacerlo nosotros. 1 John 3:16. Primera Juan 3:16 lo dice así. La primera etapa del viaje de su vida con propósito es, por supuesto, que usted mismo crezca como discípulo. Ya hemos hablado anteriormente del gran recurso para el crecimiento, el Espíritu de Dios en nosotros. Pero tenemos también otros recursos que nos pueden ayudar. En primer lugar, tenemos a la iglesia a través de su enseñanza, compañerismo, adoración y oportunidades para el ministerio. También hay buena literatura que usted puede utilizar, aunque debo advertirle que no toda es coherente en su forma de tratar al Evangelio, la gracia y lo que significa ser un discípulo. Usted también podría buscar a un cristiano más maduro o un grupo de cristianos maduros y pasar tiempo con ellos, estudiando la Biblia y aprendiendo a aplicarla a la vida. Lo importante es comenzar y crecer para después transmitirlo a los demás. So as the believer is growing in their spiritual life, Entonces, a medida que crece el creyente en su vida espiritual, they should grow through the study of God's Word. debe crecer estudiando la palabra de Dios. They should grow through the fellowship with other Christians, También debe crecer mediante su comunión con otros creyentes, especially mature Christians. especialmente creyentes maduros. And they should make available to themselves the resources that can encourage and help to direct your life, También facilitar los recursos que puedan ayudarle a animar y a dirigir su vida. but he does encourage us to be thoughtful about what we read and what we understand. Pero aquí el autor nos anima a que seamos pensantes con lo que leemos y con lo que pensamos. But nevertheless, we need the benefit of a church in which we can have fellowship and encouragement from others. Sin embargo, necesitamos el beneficio de una iglesia en donde podamos tener comunión con unos con otros, We need a place to serve un lugar para servir and a place where others with other spiritual gifts can serve us. y también un lugar donde otros con otros dones espirituales puedan ser de servicio a nosotros. Okay. Ser un discípulo, seguidor de Jesús, es un compromiso que todo creyente debe hacer. Apreciar plenamente el don de la gracia de Dios es crecer en ese plan y en nuestra relación con el Dios de toda gracia. Es lamentable que los compromisos del discipulado muchas veces se malinterpretan como compromisos necesarios para la salvación. Esta interpretación no solo hace que la seguridad de la salvación sea imposible, sino que también elimina la base para una vida de gozo y libertad que proviene de crecer en la gracia. La posibilidad de ser discípulo es un don de gracia. La capacidad para mantener los compromisos del discipulado es también en última instancia por la gracia de Dios, al cooperar con el Espíritu Santo que está en nosotros y permanecer en su palabra. If you do not understand the doctrines of grace, Si usted no entiende las doctrinas de la gracia, which in this context means you do not understand or believe that we are truly saved by grace through faith apart from works. que en este contexto quiere decir que usted no entendería que somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obras.
I do not see how you could have any confidence in your relationship with God. Entonces, si es así, yo no veo cómo usted puede tener algún tipo de confianza en su relación con Dios. I do not believe that if a person is constantly worried or concerned about whether they're truly saved, that person can be said to be peaceful and happy. Yo no creo que alguien que esté todo el tiempo preocupado, con miedo acerca de su seguridad eterna, pueda tener paz y esté feliz consigo mismo. When I said peaceful, I don't mean peace with other people. I'm talking about peace within Cuando yourself. digo paz, no me refiero a estar en paz con los demás, sino una paz interna. And to live with a continual state of mind in which you are in doubt as to whether God has fully accepted you and given you eternal life would be a very difficult life to O sea, live. vivir una vida en la que usted esté con una duda constante, duda en la que usted no esté claro de que Dios le ha aceptado y ya le ha dado la vida eterna. I suppose for many people, life becomes something like this. Me imagino que para mucha gente la vida se vuelve lo siguiente. Have I done enough? ¿Será, como quien dice, ¿será que ya hice suficiente? One of the problems we all have is that we know that as believers we still have a sinful nature within us. Uno de los problemas que sabemos que tenemos es que como creyentes aún conservamos el problema del pecado, la naturaleza del pecado morando en nosotros. And because of that, we all have an inner struggle. Por eso es que todo creyente tiene una lucha interna. And sometimes we fail and we give in to our sinful natures. A veces caemos y nos entregamos a la naturaleza pecaminosa. Or you may commit a particular sin. Usted puede cometer algún pecado en particular. And then doubts begin to come to your mind. Entonces luego vienen las dudas a su mente. If I was truly saved, would I be doing this? Dice usted, si yo fuera salvo realmente, ¿será que yo haría esto? Si fuera salvo de verdad. If I was truly saved, would I still be struggling with this problem in my life? Si yo fuera salvo, ¿seguiría luchando con esto en que me está pasando en mi vida ahorita? Well, having assurance and confidence and peace within yourself about your relationship with God does not come from within yourself. Bueno, tener paz, seguridad de su relación con Dios, de que las cosas están bien con Dios, no proviene de usted. I had these struggles as a young man, wondering, am I truly saved? Yo tuve estas luchas cuando era un hombre joven, de yo decía, ¿será que soy salvo? I'm sure I asked God to save me 100 times because I had no assurance that He would. Yo recuerdo que le pedí a Dios hasta 100 veces que me perdonara porque yo no vivía seguro de que era salvo realmente. Well, perhaps part of that was the fact that I was 13 years old. Parte de eso quizá era que tenía 13 años. But I think the other part is that I did not really understand what the grace of God meant. La otra parte era que yo realmente a esa edad no entendía lo que significaba la gracia de Dios. I only have one confidence of eternal life, and it's not me. Yo solamente tengo una certeza, una confianza en la vida eterna. It's not a state of mind. Y no viene de mí, y es que no es un estado mental. The assurance I have is that I believe the words of Jesus. La seguridad que yo tengo es que yo creo en las palabras de Jesús. And I believe the words of those who came after him as the apostles who wrote the New Testament. En eso descansa la seguridad. Y también en los que vinieron después de Jesús, que trajeron las mismas palabras que él. But Jesus said very simply, if you believe in me, I will give you eternal life. Por eso Jesús lo dijo de una manera bien sencilla y clara. El que cree en mí tiene vida eterna. He didn't say if you work for me, Jesús no dijo el que obre para mí, if you promise me you'll do better, el que me prometa que va a ser mejor, que va a cambiar if you promise that you're going to change your life. el que me prometa a mí que va a cambiar su vida. Those words are not found in the words of Jesus or in the writings of the apostles. Esas palabras no las encuentra usted en la boca de Jesús ni en los escritos de los apóstoles. If you think about it simply, we're saved by grace through faith apart from works. Entonces, si usted lo simplifica,
somos salvos por gracia por medio de la fe, no por obras. Salvation is not because of my ongoing commitment to Christ. Entonces la salvación no es por mi compromiso continuo hacia Cristo, We are simply saved by grace through faith sino apart que from works. en un punto fuimos ya salvos por gracia por medio de la fe, no por obra. If my eternal life depends on my ongoing commitment to obedience to Christ, which I should do as a disciple, of Porque, course, mire, si mi vida eterna o si mi salvación dependiera de mi compromiso continuo o perpetuo de vivir para Él las cosas que como discípulo en Cristo debería hacer. but it's not salvation, Eso es como el discipulado, ¿verdad? Pero eso no es en el punto de la salvación. because salvation is apart from works. Porque está claro de que la salvación es no por obras. You do not receive salvation by grace through faith apart from works. Usted no recibió la salvación por gracia por medio de la fe y no por obras. And then imagine that you maintain or continue the salvation through works. Imagínese que no la recibió de esa manera, pero sí le toca a usted mantenerla obrando. O sea, ya no sería por gracia por medio de la fe, sería por obra. It's totally illogical and irrational to say, Entonces es totalmente ilógico e irracional decir I'm saved apart from works, que soy salvo no por obra, but I keep myself saved through works. pero me mantengo en el estado salvo por medio de las obras. Now, this understanding of the gospel is very critical if you're going to have peace within yourself about who you truly are in terms of being a child of God. Entonces este entendimiento del Evangelio es bastante clave respecto a entender quién es usted como hijo de Dios y hacia dónde va. So, as believers, we must live in the confidence of knowing what God's Word teaches us. Entonces como creyentes debemos vivir en la confianza y en el conocimiento de lo que Dios nos enseña, If you believe in me, que es, si crees en mí, I will give you eternal life. te doy vida eterna. No works, No hay obras involucradas, no baptism, no hay bautismo, nothing else we can do, simply by grace through faith. nada más que podamos hacer para ser salvos, ¿verdad? Sino que para eso, solo por gracia, por medio de la fe. Okay, let's go to the study questions. Bueno, ahora vamos a ver solo las preguntas de estudio. 1. ¿Cuál debería ser la meta de un discípulo? Well, the disciple's goal, first of all, is to become a disciple. La primera, bueno, la primera meta debe hacerse un discípulo. We've talked about taking up our cross and following Ya Christ, hablamos de tomar tu cruz y seguir a Jesús, the sacrifice of ourselves. que es el sacrificarse a uno mismo. So that's, first of all, I would say, there is a process of becoming a disciple which we must pursue. Entonces primero diría que hay un proceso con el hacerse discípulo y ese proceso debemos de procurarlo. And remember, pursuing discipleship is not pursuing salvation. Solo les reitero, procurar el discipulado, o sea, ser discípulo no es igual a procurar ser salvo. The disciple is also, according to the plan of God, we should become mature and we should become productive. El plan de Dios para los discipulados es que como creyentes seamos maduros y seamos productivos. Productive in terms of spiritual giftedness towards others in the church. Productivos como, like what? Productive as- Spiritual productivity as in Spiritual. participating Sí, como and being a part of the church's ministry. ser parte del ministerio de la iglesia como, digamos, la parte espiritual, la productiva espiritual. But also becoming a disciple maker, Pero también hacer un discípulo. whether it means sharing the gospel, leading someone to a knowledge of God, O sea, hacer a otros discípulos en el sentido de compartir el evangelio para guiarlo al redil. or you could also see this as a ministry to believers to encourage them in their knowledge of God and their obedience to Him. O puede usted verlo como un ministerio de animar a otros a que obedezcan a Dios. To be like Jesus. Yes, the goal is to be like Jesus. O obviously. ser como Cristo. O sea, la meta usted la puede resumir así, ser como fue Cristo. Sure.
2. ¿Cómo podríamos diferenciar la salvación del discipulado? ¿Y por qué es tan importante hacer esa distinción? Well, this is something we just talked about. I think we've said a good bit about it. Es de todo lo que estuvimos hablando, sí, todo en resumido, digamos, Salvation that takes place at a moment in time when we place our faith in Christ. que es la salvación toma lugar en un punto de su vida cuando usted cree en Cristo y tiene fe en Él. Discipleship is a lifelong process, Y el discipulado, por otro lado, es un proceso de toda la vida, submitting our will to God's will. sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios. But it is very important to see the difference because they are not the same. Pero siempre es importante ver la diferencia porque no son las mismas cosas. Number 3. 3. Explique la declaración: los discípulos no nacen, se hacen. The Bible teaches us that a person must be born again, which is the process, or the event which brings about salvation. La Biblia nos habla de los eventos, de las cosas, del nacer de nuevo, o sea, lo que lleva a hacerse un cristiano. Maybe we could think about it this way. Podemos verlo de esta manera, Salvation is an event. que la salvación es un evento. John 5:24. Juan 5:24 lo dice. You want to quote it? You want Las to quote palabras de it? Jesús: de cierto os digo, el que oye mi voz y cree al que me envió, tiene vida eterna. So you pass from Y death no to life. vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yeah, you pass from death to life, you'll never come under condemnation. That's an event. Yeah, we always get it crossed out. Yeah. O sea, pasar de muerte a vida, ese es un evento. But the process, the multiple events over time, is discipleship. Pero el proceso, o sea, los múltiples eventos que suceden después de ese evento, sí es de toda la vida. Okay, last point. 4. ¿De qué manera se relacionan las condiciones del discipulado con el viaje del discipulado que dura toda la vida? The conditions of discipleship mean that we have to lay our lives down. Las condiciones del discipulado es We have to lay our lives down to live the life that Jesus lived. Poner uno su vida para vivir la vida que vivió Jesús. And that is a pursuit of a lifelong journey. Y eso es un viaje de toda la vida. As Jesus said, if anyone wants to be my disciple, Como dijo Jesús, si alguno quiere ser mi discípulo, let him take up his cross and follow me. tome su cruz y sígame. And that's the choice each of us have to make. Entonces esa es la elección que todos tenemos que hacer en nuestra vida. Do we truly want to be the Lord's disciple? ¿Queremos realmente ser discípulos del Señor? Well, that's the only life that I believe has the purpose and the meaning that God intended for it to have. Yo creo que esa es la única vida que Dios diseñó y tiene propósito para cada uno de nosotros. The believer can live in disobedience. Los creyentes tienen el poder de vivir de una forma desobediente. You can live in rebellion against the plan and purposes of God. Uno puede elegir el vivir en rebelión hacia los planes y propósitos de Dios. But you will never have the peace that comes through a true knowledge of God. No debería, solo estamos diciendo que uno puede hacerlo, pero no debería. Pero si lo hace, uno no va a tener la paz, todos los beneficios que vienen de la obediencia. And you simply won't know the life that God meant for you to have. Y si usted prefiere la desobediencia, usted no va a disfrutar la vida plena que Dios tiene para usted. Okay. Are there any questions today? Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta tiene alguien? We're going to stop here and pick up next week at the Si next no, chapter. entonces comenzamos con el siguiente capítulo, que sería el capítulo 10, si Dios quiere, el próximo sábado. Okay. No questions? Bueno, si nadie tiene preguntas, Okay. gracias por escucharnos y saludos a quienes nos miran. Okay.